Jake Morrison había visto muchas cosas extrañas en sus 20 años de rancho en las Badlands, pero nada como esto. Una chica, de unos 16 años, encadenada a una roca en medio de la nada, sonriendo como si posara para un retrato de la iglesia. La mayoría habría pasado de largo, pensando que era una trampa. Jake no era como la mayoría. Detuvo su caballo a 50 metros de distancia, observando la escena. La chica estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento, con la espalda apoyada en la roca roja. Unos pesados grilletes de hierro sujetaban sus muñecas a una gruesa cadena que rodeaba la roca 2 veces. Su vestido estaba roto y descolorido por el sol, pero limpio. Demasiado limpio para alguien que llevaba mucho tiempo allí. Pero fue esa sonrisa lo que le puso los pelos de punta, radiante y genuina, como si estuviera saludando a una vieja amiga en el servicio dominical. El pueblo más cercano estaba a 48 kilómetros al este, el vecino más cercano a 64 kilómetros al sur. Esta franja de territorio de Nuevo México estaba tan desierta que incluso los apaches la evitaban. Entonces, ¿qué hacía una joven allí? Encadenada como ganado, sonriendo como si hubiera ganado la rifa de la iglesia. Jake asusó a su caballo para que se acercara, con la mano apoyada en su potro. A 6 metros de distancia, podía verla con más claridad. Cabello castaño y una trenza pulcra a pesar de todo. Brillantes ojos verdes que seguían sus movimientos con una inteligencia que no encajaba con sus circunstancias. Y esa sonrisa inquietante nunca flaqueó. Desmontó lentamente, sus botas crujiendo sobre la tierra áspera. La chica lo vio acercarse, pero no habló. No pidió ayuda. No parecía asustada. Eso lo preocupó más que si hubiera estado gritando. A 1 metro de la roca, Jake se detuvo. De cerca, pudo ver que las cadenas eran nuevas. Trabajo profesional, no un trabajo improvisado. Alguien lo había planeado cuidadosamente, alguien con recursos y tiempo. La chica ladeó la cabeza, observándolo como si él fuera la curiosidad en lugar de ella. Cuando finalmente habló, su voz fue suave pero clara con un acento que no pudo identificar. No eres quien esperaba. La mano de Jake se apretó sobre su arma. ¿A quién esperabas? Su sonrisa se ensanchó apenas un poco. Alguien que no se detendría a ayudarla. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Esto no era casualidad. Alguien la había puesto allí sabiendo exactamente qué clase de hombre la encontraría. Alguien que entendía que Jake Morrison, a pesar de su reputación de duro y solitario bastardo, no podía dejar morir a una chica encadenada en el desierto. Miró a su alrededor, sintiendo de repente que lo observaban. El sol de la tarde caía sin piedad, pero sintió frío porque si alguien había planeado que la encontrara, probablemente también estaba planeando lo que vendría después. Jake se arrodilló junto a las cadenas, examinando las cerraduras. Hierro pesado, del tipo que se usaba en los carros de prisioneros. Quienquiera que hubiera hecho esto no estaba jugando. El metal estaba caliente por el sol del desierto, y podía ver donde los grilletes habían rozado las muñecas de la chica. A pesar de su aspecto pulcro, había estado allí el tiempo suficiente para dejar marcas. ¿Cómo te llamas?, preguntó, sacando las ganzúas del bolsillo del chaleco. ¿Importa? Su voz transmitía una extraña calma que le erizaba la piel. La mayoría de la gente en su situación estaría desesperada, suplicando. Estaba sentada allí como si estuvieran tomando el té en un porche. Jake manipuló la primera cerradura, buscando los pestillos. «Me importa, Sara». Ella observó sus manos con curiosidad. «Eres muy hábil en eso». El comentario lo hizo detenerse. La mayoría de la gente respetable no sabría qué son las ganzúas, y mucho menos comentaría la habilidad de alguien con ellas. «¿De dónde vienes, Sara?». Antes de que pudiera responder, el primer grillete se abrió con un clic. Sara flexionó la muñeca, revelando verdugones rojos e irritados debajo. Jake se acercó a la segunda cerradura, pero al tocar el metal con los dedos, la mano de Sara se disparó y lo agarró por la muñeca.
Su agarre era férreo, mucho más fuerte de lo que cualquier chica de 16 años debería poseer. Jake levantó la vista, la miró a los ojos y, por un instante, la sonrisa se desvaneció. Debajo, vio algo que le heló la sangre. No miedo ni gratitud, sino cálculo. Deberías dejarme aquí, dijo en voz baja. Jake retiró la mano bruscamente, y las ganzúas se dispersaron en la tierra. ¿Qué clase de tontería es esa? La sonrisa de Sara regresó, pero ahora parecía forzada. De esas que te mantienen con vida. ¿Quién te hizo esto? Hombres que son muy buenos en lo que hacen. Se recostó contra la roca, estudiando el horizonte. Y están regresando. Jake siguió su mirada, pero no vio nada más que un desierto infinito y masas lejanas. ¿Cuándo? La voz de Sara era directa, como si estuviera hablando del clima. Me dejaron aquí como cebo. La pregunta es, ¿eres el pez que intentan atrapar o simplemente tienes mala suerte? Las piezas empezaron a encajar en la mente de Jake, y no le gustó la imagen que formaban. Alguien lo había investigado, conocía sus rutas, entendía que nunca dejaría a una persona en apuros. Contaban con que su conciencia lo matara. Jake recogió sus ganzúas y se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Rodillas. Su caballo resopló nervioso, moviendo las orejas hacia el horizonte oriental. Esos hombres tienen nombre. La risa de Sara fue suave y amarga. De esos nombres que acaban grabados en las lápidas. Bueno, entonces Jake enfundó su arma y se arrodilló de nuevo, abriendo la segunda cerradura con renovada determinación. Supongo que será mejor que te liberemos antes de que aparezcan. Pero cuando la cerradura se abrió con un clic y la cadena se soltó, Jake no pudo evitar la sensación de haber cometido el mayor error de su vida. Sara se frotó las muñecas liberadas, pero no hizo ademán de levantarse. En cambio, miró a Jake con una expresión que él no supo interpretar. Gratitud mezclada con algo más oscuro, como si lo estuviera midiendo para un ataúd. ¿Tienes un rancho cerca?, preguntó. A unos 13 kilómetros al norte, Jake enrolló las cadenas. El metal resonó siniestramente. ¿Por qué? Porque ahí es donde buscarán primero. Sara finalmente se levantó, sacudiéndose el polvo del vestido. ¿Saben todo sobre ti, Jake Morrison? Tu tierra, tus costumbres, incluso que recorras este sendero todos los martes buscando animales extraviados. A Jake se le heló la sangre. ¿Cómo sabes mi nombre? Igual que sé que vives solo desde que tu esposa murió hace 3 años. Igual que sé que tienes un caballo Morgan llamado Tabaco y una cicatriz en el hombro izquierdo de una flecha comanche. La sonrisa de Sara regresó, pero ahora era aguda. Depredador. Me lo contaron todo sobre ti. Jake retrocedió, llevando la mano instintivamente hacia su arma. Esto no cuadraba. Si era un cebo, ¿por qué le advertía? Si trabajaba con ellos, ¿por qué ayudarlo a escapar? ¿Quiénes son? Los hermanos Blackwood. La voz de Sara se redujo a apenas un susurro. ¿Has oído hablar de ellos? Jake sí. Todos los agentes de la ley y forajidos al oeste del Mississippi conocían ese nombre. Ladrones de bancos, asesinos y cosas peores. Llevaban 2 años aterrorizando el territorio, siempre un paso por delante de la ley. Lo que Jake no entendía era por qué lo querían. Nunca los traiciono, dijo con cautela. No, pero traicionas a alguien que les importa. Sara se acercó a su caballo, rozando el cuello de Tabaco con la mano. El animal, normalmente asustadizo con los desconocidos, le rozó la palma con el hocico. Un hombre llamado Vernon Blackwood. ¿Les suena? El nombre le impactó a Jake como un puñetazo. Vernon Blackwood. 5 años atrás, cuando Jake aún trabajaba como alguacil territorial, arrestó a Vernon por robo de ganado. El hombre murió bajo custodia por una fiebre antes de su juicio. Limpio, legal, nada que Jake pudiera haber evitado. Vernon era su hermano menor, continuó Sara, interpretando su expresión. Y él y Blackwood no perdona ni olvida,
Así que te secuestraron para llegar a mí. La risa de Sara era fría como el viento invernal. Ay, Jake, no me secuestraron. Antes de que Jake pudiera procesar sus palabras, aparecieron nubes de polvo en el horizonte oriental. 3 jinetes avanzaban rápido y directos hacia ellos. Sara se apartó del caballo, y Jake notó que no miraba a los jinetes que se acercaban con miedo. Los miraba como si diera la bienvenida a viejos amigos. Se acabó el tiempo, dijo en voz baja. El mundo de Jake se tambaleó al comprender la horrible verdad. Las cadenas, el montaje, incluso sus advertencias. Todo había sido diseñado para retenerlo allí el tiempo suficiente. Sara no era el cebo. Era la trampa. La mano de Jake ya estaba sobre su potro antes de que Sara terminara de hablar, pero ella simplemente negó con la cabeza con esa maldita sonrisa. 3 contra 1, Jake, y son profesionales. Señaló a los jinetes que se acercaban. Además, si me matas, nunca sabrás por qué te quieren muerto. Vernon Blackwood murió de fiebre. Nada que yo pudiera evitar. Vernon Blackwood murió de un balazo en la cabeza mientras estaba encadenado a una cama en tu cárcel. La voz de Sara tenía el peso de una certeza absoluta. La historia de la fiebre era simplemente conveniente. La sangre de Jake se heló. El informe oficial decía fiebre, pero Jake recordaba esa noche de otra manera. Había oído un disparo desde la cárcel, pero para cuando llegó a la celda de Vernon, el hombre estaba muerto, y su ayudante, Tom Walsh, estaba de pie junto al cuerpo con una pistola humeante. Walsh afirmó que Vernon había intentado escapar y había cogido su arma. Caso cerrado. Tom Walsh lo asesinó. ¿Por órdenes de quién? Sara se acercó. Lo suficiente como para que Jake pudiera oler la salvia del desierto en su ropa. ¿De quién fue la idea de asegurarse de que Vernon Blackwood nunca testificara sobre quién estaba realmente detrás de esos robos de ganado? Los guionistas estaban lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera distinguir sus rostros. Hombres duros con el aspecto curtido de asesinos profesionales. El guionista principal era alto y delgado, con ojos inexpresivos, que Jake reconoció de los carteles de búsqueda. El mismísimo Eli Blackwood. El juez Harrison. Jake susurró. El juez territorial corrupto llevaba años aceptando sobornos de magnates ganaderos. Si Vernon hubiera hablado, habría derribado a medio gobierno territorial. Muy bien. La sonrisa de Sara se ensanchó. Harrison le pagó a Walsh para silenciar a Vernon, pero Harrison ya está muerto, y Walsh desapareció con una alforja llena de dinero. Eso te deja como el único testigo de lo que realmente sucedió. La mente de Jake daba vueltas. Los Blackwood no estaban allí para vengar la muerte de su hermano. Estaban allí para atar cabos sueltos de quienquiera que se hubiera apoderado de la red de corrupción de Harrison. Alguien lo suficientemente poderoso como para contratar a los forajidos más peligrosos del territorio. Los jinetes redujeron la velocidad al acercarse, dispersándose en una formación práctica. Eli Blackwood permaneció en el centro, con sus hermanos flanqueándolo. Los 3 llevaban rifles cruzados, pero aún no apuntaban. Querían hablar primero. Señorita Sara, gritó Eli con un ligero acento tejano. Veo que encontró a nuestro invitado. Justo donde dijo que estaría, respondió Sara. Se apartó de Jake, poniendo distancia entre ellos. El mensaje era claro. Ya no era su aliada. Eli sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. El señor Morrison oyó que era un hombre difícil de encontrar. Al parecer, no lo suficiente. Jake mantuvo la mano cerca del arma, pero no la desenfundó. Todavía no. Mira, tenemos un problema. Eli continuó conversando. Hace 5 años, usted presenció algo que podría causarle cierta vergüenza a nuestro jefe actual. Algo relacionado con mi difunto hermano Vernon. Vernon murió de fiebre. Vernon murió porque iba a hablar sobre los asuntos del juez Harrison. El caballo de Eli se acercó. Y eres el único hombre vivo que sabe la verdad sobre lo que pasó en esa celda.
Jake sintió que la trampa se cerraba a su alrededor como fauces de hierro. Sara había hecho su trabajo a la perfección, reteniéndolo allí el tiempo suficiente para que llegaran los Blackwood, proporcionándole la verdad justa para que comprendiera por qué tenía que morir. Pero comprender la trampa y escapar de ella eran dos cosas muy diferentes. Jake estudió a los tres hombres que lo rodeaban, calculando ángulos y probabilidades. Los hermanos Blackwood se mantenían a la defensiva con la confianza despreocupada de quienes han matado antes y esperan volver a hacerlo. Pero algo en su postura le inquietaba. Estaban demasiado relajados, demasiado seguros de sí mismos. Tu jefe, dijo Jake, ganando tiempo. Adivinen, el senador Crawford. La sonrisa de Ellie vaciló por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Jake había dado en el blanco. Richard Crawford, el senador territorial que había estado impulsando la estadidad, se había hecho cargo de la red de corrupción de Harrison tras la conveniente muerte del juez. Un hombre listo, dijo Ellie. Demasiado listo para su propio bien. Crawford lleva meses haciendo limpieza, continuó Jake. Las piezas encajan. Harrison muere en un accidente de equitación. Tom Walsh desaparece. Ahora yo. Alguien más sabía del verdadero testimonio de Vernon. Uno más, dijo Sara en voz baja. Hay un testigo más. Todas las miradas se volvieron hacia ella y Jake vio un destello en su rostro. Por primera vez desde que la encontró, parecía genuinamente asustada. ¿Quién? Preguntó Ellie. A Sara le temblaban las manos al hablar. Vernon se lo contó a alguien antes de morir. Alguien de quien Crawford no sabe nada. Estás mintiendo. Pero la voz de Ellie tenía un matiz de incertidumbre. Vernon tenía una hija. Las palabras de Sara salieron atropelladas. Escondida en una escuela misionera en Santa Fe. Le escribió una carta la noche antes de morir. Le contó todo, nombres, fechas, cantidades. Me la dio para que se la entregara si algo le pasaba. El mundo de Jake cambió de nuevo. Sara no era solo un cebo ni una matona. Era la hija de Vernon Blackwood, y había estado jugando un juego más profundo de lo que nadie imaginaba. Menuda conspiradora, empezó Ellie. Pero Sara lo interrumpió. La carta está escondida en la tumba de mi padre en Tucson. Si no la recupero y la destruyo en los próximos 3 días, irá automáticamente al comisario territorial. Jake vio su oportunidad. Mientras los Blackwood procesaban esta nueva información, se escondió tras la roca, desenvainando su potro. El primer disparo sonó antes de que tocara el suelo. La bala de Ellie astilló la roca a centímetros de su cabeza. «Mátenlos a ambos», gritó Ellie. «Encontraremos la carta nosotros mismos». Pero Sara ahora tenía su propia arma, una pequeña Derringer que había estado escondida en su bota. Su primer disparo abatió al hermano de la izquierda, la bala le dio en la garganta. El segundo disparo de Jake derribó el caballo del hermano de la derecha, inmovilizándolo. Eso dejó a Ellie, y él apuntaba con su rifle a Sara. Si disfrutas de esta salvaje historia del oeste de traición y venganza, asegúrate de suscribirte al canal porque lo que sucede a continuación te dejará boquiabierto. Jake solo tuvo una oportunidad para salvar a la hija de él. El hombre cuya muerte había empezado todo este sangriento desastre. Pero al apretar el gatillo, Sara lo miró con una expresión que le heló la sangre. Sonreía de nuevo. La bala de Jake alcanzó a Ellie Blackwood, que la hizo caer de su silla como un muñeco de trapo. El forajido cayó al suelo con fuerza y no se movió. Por un instante, el desierto quedó en silencio, salvo por el viento que silbaba entre las rocas y la respiración agitada del hermano inmovilizado. Sara bajó la ametralladora, pero esa sonrisa no abandonó su rostro. Era la misma expresión que tenía encadenada a la roca y le puso la piel de gallina a Jake. Buen tiro, dijo con la misma naturalidad que si hubieran estado practicando tiro al blanco. Jake la apuntó con el arma mientras examinaba al hermano Blackwood superviviente. El hombre estaba consciente, pero atrapado bajo su caballo muerto, con la pierna doblada en un ángulo antinatural. Vivirá,
pero no irá a ninguna parte pronto. La carta, le dijo Jake a Sara. No hay ninguna carta. Oh, hay una. Sara enfundó su deringue y se acercó al cuerpo de Eli, buscando en sus bolsillos. Pero no era él que les conté. Sacó un papel doblado del chaleco de Eli, amarillento por el tiempo. Jake la observó mientras lo abría con cuidado, como si fuera de cristal hilado. Esta es la verdadera carta que escribió mi padre. No sobre la corrupción de Crawford, aunque todo eso es cierto. La voz de Sara tenía un deje de satisfacción. Esta carta trata de algo mucho más personal. Jake se acercó, leyendo por encima de su hombro. La letra era temblorosa, desesperada. Sara, si estás leyendo esto, me tienen. Pero antes de morir, necesitas saber la verdad sobre tu madre. No murió al dar a luz como te dije. Marsal Morrison la mató durante una redada en nuestro campamento. La mató a sangre fría mientras te sostenía en brazos de bebé. Llevo 16 años planeando mi venganza. Haz que pague. Tu querido padre, Vernon. El papel se le escapó de los dedos entumecidos de Jake. Sara se agachó para recogerlo, doblándolo con cuidado y guardándolo en su vestido. ¿Te acuerdas, verdad?, preguntó en voz baja. El asalto al campamento de forajidos cerca de Silver Creek. Disparaste a 3 personas ese día. Una de ellas era una mujer con un bebé. El recuerdo de Jake volvió a la realidad como un golpe. 16 años atrás, cuando aún era un alguacil novato, que seguía órdenes sin rechistar, el campamento había sido un conocido escondite de cuatreros. Vio una figura con un rifle y disparó sin dudarlo. Solo después se dio cuenta de que era una mujer que intentaba proteger a su hijo. Tenía un arma, susurró Jake. Me estaba protegiendo. La voz de Sara sonó gélida ahora. Asesinaste a mi madre y ni siquiera te molestaste en aprender su nombre. Elena Vázquez. Tenía 19 años. La bebé que llorabas. Te envolví en su chal, te llevé a la misión en Santa Fe. Me aseguré de que te cuidaran. Destruiste a mi familia y luego te hiciste el héroe. La mano de Sara volvió a su audaz. ¿Dormiste bien todos estos años sabiendo que habías dejado huérfano a un bebé? Jake miró a la mujer que había salvado de las cadenas. La mujer que acababa de ayudarlo a matar a 3 hombres y vio la verdad en sus ojos verdes. Todo este elaborado plan, las cadenas, los Blackwood, incluso la corrupción de Crawford. Todo había sido diseñado para este momento. Sara había pasado 16 años planeando su venganza y había usado la vendetta de los Blackwood como la tapadera perfecta. Ahora que están muertos, Crawford asumiría que su problema estaba resuelto, y ella tendría a Jake Morrison solo en el desierto con la verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake. Sara sonrió con esa terrible sonrisa una última vez. Ahora pagas por lo que me arrebataste. La audacia de Sara apuntaba firmemente al pecho de Jake, con el dedo apretado en el gatillo. El viento del desierto arreció, levantando polvo a su alrededor como espíritus de muertos exigiendo justicia. 16 años esperando este momento, dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas que empezaban a correr por sus mejillas. 16 años de pesadillas sobre una madre que nunca conocí. Creciendo en esa fría misión, preguntándose por qué Dios me la arrebató, Jake no buscó su arma. Podría haberla desenfundado fácilmente, pero algo en su interior se quebró al leer la carta de Vernon. El peso de lo que había hecho, de lo que había olvidado, lo oprimía como una montaña. Ahora recuerdo el rostro de tu madre, dijo en voz baja. Era hermosa. Murió protegiéndote. No, se quebró la voz de Sara. No te atrevas a intentar ennoblecer esto. Tenía 22 años, estaba asustado, seguía las órdenes de hombres que veían a los forajidos como animales que debían ser sacrificados. Jake miró las tumbas que tendría que cavar en ese lugar impío. Eso no excusa lo que hice. Pero es la verdad. ¿La verdad? Sara rió con amargura.
La verdad es que destruiste a mi familia y luego te marchaste como si fuera un día más de trabajo. No. Jake negó con la cabeza. La verdad es que yo mismo llevé a tu madre a la misión. Me quedé 3 días para asegurarme de que estuvieras a salvo. Dejé dinero para tu cuidado cada mes durante años hasta que estuve segura de que estabas bien cuidada. La mano de Sara que sostenía el arma vaciló levemente. Mientes. La hermana Catherine puede confirmarlo. Pregúntale por el hombre que venía cada mes con monedas de oro, que preguntaba por la niña de ojos verdes. Jake se acercó con cuidado. No pude traer a tu madre de vuelta, Sara. Pero intenté darte la vida que ella habría querido. El hermano Blackwood atrapado gimió desde debajo de su caballo muerto, recordándoles a ambos que no estaban solos. Sara lo miró, luego volvió a mirar a Jake, su resolución vacilando. No importa, susurró. Sigue muerta por tu culpa. Sí, lo está. Jake se detuvo, con las manos a los costados. Y si matarme te dará paz, entonces hazlo. Pero pregúntate, ¿es esto lo que Elena habría querido para su hija? ¿Convertirse en una asesina consumida por el odio? Las lágrimas de Sara brotaron con más fuerza ahora. 16 años de dolor y rabia brotando de ella. El arma temblaba en sus manos mientras sollozaba, y Jake vio a la niña asustada que una vez fue, la bebé que había envuelto en el chal de su madre. No sé cómo dejarlo ir, admitió. Yo tampoco, dijo Jake. Pero tal vez podamos resolverlo juntos. Sara lo miró un largo momento, luego bajó lentamente la osadía. El viento del desierto se convirtió en un susurro, y en el repentino silencio, Jake escuchó algo que no había oído en años. El sonido de una carga compartida en lugar de cargada en solitario. Enterraron a los muertos mientras el sol se ponía sobre Nuevo México. 2 personas rotas encontrando un camino inesperado hacia la redención en la vasta e implacable naturaleza que tanto les había arrebatado.